Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido Al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. A veces todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero saber también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Bueno, bienvenidos a todos y todas el día de hoy, los que nos están escuchando y observando el día de hoy. Ese es nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos un invitado especialísimo que es Edgar Cuevas. Edgar está desde Colombia, seguimos bien regionalistas el día de hoy, acá cerquita de nosotros en Cajicá. Y hoy vamos a hablar de algo maravilloso porque Edgar es psicólogo, lleva muchísimos años trabajando por algo importantísimo que es el proceso de la conciencia. Y él tuvo la posibilidad de estar en el área pública, estuvo la posibilidad de estar en organizaciones y hace más de 14 años tiene su propia empresa para fortalecer estas organizaciones, fortalecer el talento humano, desarrollar ciertas habilidades o capacidades. Y hoy vamos a hablar de ese tema pilar que es la conciencia. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Catherine, muchas gracias por esta invitación tan especial a tu canal, a este programa, a todas las personas que nos puedan ver en este ejercicio que vamos a hacer. También muchas gracias por dedicar el tiempo a escucharnos y a confiar en lo que decimos, también a darnos sus opiniones, porque también esto es un espacio para que ustedes pongan sus comentarios, opinen qué les parece, de qué quisieran que les habláramos en otros episodios también. Como dijiste, sí, bueno, eso de muchísimos años me sonó a muy viejo, pero sí, esos son muchos años y muchísimos en el sentido de que desde que nacemos estamos explorando la conciencia. Entonces, Totalmente. no son solamente los últimos años de estudio, de trabajo, de investigación en el tema, sino la vida entera estamos en ese camino. Así es. ¿Ves por qué eran muchísimos? Porque la conciencia, desde que nacemos, ¿no? Empezamos a hacer ese ejercicio, a ser conscientes, aunque sabemos que el tema de conciencia viene a ser un boom desde estas famosas Bueno, sí. metodologías de respiración consciente, de aplicación consciente, ciertas cosas, pero la conciencia siempre ha estado, ¿no? Siempre ha existido. Yo creo que partamos de ahí, ¿no, Edgar? Yo no sé cómo tú lo veas, pero siento que hoy en día todo el mundo habla de conciencia. Eso que acabamos de decir, la conciencia se volvió un boom, aunque desde que nacemos tenemos un proceso consciente. ¿Por qué tú Pero crees que está pasando esto? claro, antes de eso, desde que nacemos, nosotros nacemos con conciencia, pero no siempre Ujú. somos conscientes que tenemos conciencia. Correcto. Sí, sí. Bueno, tal vez algunas de las personas que estén aquí estén conectadas con esta información, Ujú. pero si no, pues ténganla ahí. A algunos les resonará, a otros les incomodará, Ujú. pero no forma parte de la conciencia. También estar en incomodidad a veces nos ayuda a movernos un poco. Mira, digamos que en ciertas corrientes de información se habla de que nosotros estamos cambiando de eras. Sí. Una era es más o menos casi 2000 años y una era se caracteriza porque tiene una cosmovisión. El hombre que está viviendo en esa era tiene Ujú. una cosmovisión, una forma de ver el mundo muy acorde a las situaciones que pasan en esa era. Total. Y actualmente nosotros nos encontramos en un proceso ya de unos años hacia acá, un proceso de transición de la era de Piscis, que era nuestra era pasada, a Ujú. nuestro Acuario, que es la era en la que estamos. Aspectos que nos ayudan a identificar que sí estuvimos en Piscis y que estamos pasando a era de Acuario. Uno, en Piscis, la era de Piscis se termina entre el año 0 y el año 2000 más o menos de Ujú. Cristo, y recordemos que el símbolo del cristianismo es el pez. Sí. O sea que nos está diciendo, nos está dando un indicador de que sí estábamos en algo asociado a los peces. Correcto. Entonces, adicionalmente a eso, pues Jesús, que es, digamos, como el inspirador en esta parte del mundo de este ejercicio, era pescador de hombres, multiplica Ujú. los peces, o sea, hay una serie de cosas ahí asociadas. De connotaciones. Ujú. Simbólicamente, el signo de Piscis es un signo dual, como Libra y como Géminis, Ujú. que son símbolos duales, ¿sí? Sí. La característica del signo de Piscis es que son dos peces que están encontrados.
están uno en Ujú. contra del otro. Uno se está comiendo la cola, el otro pues está partiendo la cola Sí. y el otro la cabeza. Están en contraposición. ¿Qué significa esto? Que fue una era en la que dominó la dualidad, en la que dominó la diferencia. Ahora, no quiere decir que después del 2000, 1 de enero de 2001, ya estamos en Piscis, ya cambiamos la Sí. mentalidad. No, porque ese es el proceso. Ujú. Eh, y vemos hoy cosas, por ejemplo, asociadas a ese Piscis. Sí. ¿Recuerdas tú eres muy joven, pero no sé si te alcanzó, tal vez sí muy pequeña, el concepto de los géneros, Sí, el claro. género masculino, femenino, Ujú. y lo que digamos a la orientación. Entonces, si Claro. eres mujer, eres heterosexual, tienes que tener un esposo y tener hijos. Ujú. Eres hombre, eres heterosexual, tienes que tener una mujer y tener hijos. Sí. Y se asociaba una cosa con la otra. Cuando Ujú. empezamos a evolucionar en el mundo y empezamos a ver que hay un montón de gustos, variedades, orientaciones, los géneros siguen siendo lo mismo. La Sí. especie humana, el género se define por la genética. Entonces, la Ujú. especie humana tiene o tiene pene, tiene vagina o tiene una combinación de los dos, que es la Correcto. intersexualidad. Existe. Ujú. Es- no es una orientación, no es una idea. Ahora, el hecho que tú tengas vagina o que yo tenga pene no quiere decir que tengamos que tener esa orientación, la Claro. masculina y la femenina. Ujú. Entonces empiezan a aparecer un boom de cosas que son un poco más de 100 orientaciones, desde el heterosexual, bisexual, trisexual, Sí. sexual, demisexual, y todo lo que termine en sexual se expande. Pasamos de una dualidad, porque era lo único que existía, una Ujú. dualidad, Correcto. a, una, a un escenario amplio de Ujú. posibilidades. Ahora, Ujú. tú las quieres explorar, es tu decisión, Claro. ¿sí? Ahora, existen. Sí, y fíjate cómo hoy están en choque esa generación de Piscis con esa generación de Acuario que vamos a hablar porque un poquito de eso, están en choque diciendo es que eso no está bien, no está bien, Sí. porque el concepto Piscis es que hay cosas que están bien y hay cosas que Ujú. están mal. Claro. No hay Y es nada parte del intermedio, concepto, ¿no? no hay intermedio, no hay Ujú. cosas que están más o menos bien o más o menos. Sí. Solo o estás acá o estás acá. Pero existe. Yo le digo a la gente con la que trabajo en organizaciones, porque yo trabajo Ujú. para organizaciones, formando líderes y equipos. Yo le digo a la gente, es una realidad que está ahí. Entonces, tú tienes un hijo que tiene 17 años y te llega y te dice hoy, mira mamá, te presento a mi novia. Ujú. Es chico, pero es novia. Bien, Sí. Bien. Ajá. sí, Está va, bien, ¿no? sí, estoy tranquilo. Pero si a Sí. la semana siguiente me dice, mira, te presento a mi novio, Ujú. o al mes siguiente, o a los 2 meses, o en fin, Sí. cuando sea. Bueno, luego trae un novio, y luego volví a traer una novia, y luego trae otro, o sea, ya no estaría bien. Sí, eres de El Piscis. concepto, ujú, Ahora, desde pero la cuando alguien que culturalidad. no es de Piscis, la escala de grises existe. Claro. Entonces, dividimos los géneros, dividimos lo masculino y lo femenino, con eso nos Ujú. encontramos todo el tiempo. La mentalidad masculina, la mentalidad femenina, Ujú. eh, Hasta lo exterior. dividimos con los colores, ¿no? Si es niño tiene que ser todo azul o verde, ¿no? Sí, Si es niña, todo rosa. Y si lo mezclamos y le ponemos un niño rosa, está mal también. claro. Pati, pero mira, hay una cosa interesante que no es de tu generación y es que Sí. antes se tenía que escribir con la mano derecha, Ujú. no se podía escribir con la mano izquierda y se castigaba el que escribía con la mano izquierda. Wow, Le amarraban la mano, o sea, literalmente se la amarraban con una cuerda wow. atrás, porque era malo escribir con la mano izquierda. Imagínate. Entonces, ¿sabes de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese concepto? En italiano, Sí. izquierda se dice sinestra, Ujú. destra, sinestra. Sí. Y sinestra es el origen latino de nuestra palabra siniestra. Ok, que es malo, que es... Entonces, claro, entre estar en la izquierda estoy en lo siniestro, lo Sí. malo, lo demoníaco, lo oscuro. Ajá. Yo no puedo persignar con la izquierda porque estoy persignándome Claro. para el mundo. Ujú. Decía el catecismo cuando yo iba a hacer la primera comunión. Sí, pero ¿y si yo nací sin un bracito Zurdo derecho, o zurdo. un zurdo, no me puedo persignar jamás? Fíjate, en el ámbito de lo que yo trabajo, el trabajo y la vida se dividen. Ujú. Usted viene a trabajar, sus problemas los deja en la puerta de la oficina. Sí. Es Y es muy absurdo. común escuchar eso, ¿no? Y uno dice, pero Sí, ¿cómo? claro, claro.
aún. Entonces, digo, pero ¿tú de qué hablas cuando llegas a la casa? Del Claro. trabajo. Entonces, ¿por qué en tu casa no te dicen aquí se viene a vivir? Ajá. Los que tienen trabajo los dejas en la puerta. Porque Entonces, ese concepto es diferente, ¿no? Y es un constructo que nos colocaron también dentro de la entidad, dentro de lo que, volvemos a lo mismo, lo que tú decías, lo que es bueno y lo que es malo. pero la esencia del Ujú, juego es la división. Acuérdate, ujú. divide, Claro, divide y reina, ¿sí? sí, Pero entonces vemos cómo en la sociedad se intenta arraigar ujú, a un modelo de división que existió por 2000 años, que sí, nuestros papás nos los enseñaron, a ellos sus papás, a ellos sus papás, a ellos sus papás por 2000 años, y nos arraigamos a un modelo que queremos que aún subsista cuando la realidad es que ya no estamos en la era de Piscis, claro, en la era de Acuario, y ujú, también la simbología es muy interesante. Acuario, el símbolo del Acuario es el aguador. ujú, El aguador es una persona, ¿sí? Como el profesor, como sí, el doctor, ¿sí? Es una persona. Y es un ser humano que tiene una jarrita y por la jarrita cae aire. ujú, Pero el símbolo es la persona. Y es la primera vez que aparece, porque antes de Piscis estaba Tauro, y Capricornio, bueno, nosotros. sí, Es la primera vez que aparece un ser humano. Entonces la simbología nos está claro, diciendo, es hora de integrar. ujú. De hacer ¿Sí? esos procesos un poco más conscientes, ¿no? Entonces aparece el término no, aparece, digamos, como en la escena Ujú, la importancia de integrar la conciencia, porque en Piscis se había dividido. Piscis tú claro, tenías un médico, un cura, un psicólogo, un ayudante ujú, espiritual, cualquier cosa, pero eran dos cosas separadas. Tú sí, te enfermabas y aparte eran tus cosas emocionales. Son dos ujú, cosas. El médico, de claro, hecho, me voy, por ejemplo, tú vas hoy al médico porque tienes una gastritis, te mandan un omeprazol o cualquier cosa que ujú, tenga un omeprazol y jamás el médico te dice, ¿y cómo está tu vida? claro. Y nadie se pone a pensar que todas estas características y estas enfermedades vienen arraigadas a lo que te está pasando por dentro, ¿no? Porque hay división. No Ujú, integramos el cuerpo y la mente. claro. O El día sea, que cada logremos, cosa va por su lado, son esquemas y contextos diferentes. pues, en el acuario se integra la parte física y la parte no física para no Ujú, poner una etiqueta. Física sí, y no física dentro del mismo sujeto. Se ujú, integra con la vida y el trabajo. Yo vivo y trabajo, trabajo y vivo. No separo los espacios. Mi sí, trabajo correcto. forma parte de mi ser, Ujú, ¿sí? Mi conciencia se integra conmigo. sí, Entonces, es la era de la conciencia. ujú, Son 2 minutos. Tú me preguntabas, hay tanto boom por las sí, cosas espirituales. Entonces, hay sí, centros de yoga, hay centros de Reiki, hay medicina ujú, integrativa, hay desde chamanismo hasta espiritualidad, sí, cualquier cosa que la gente, que le permita a la gente conectar con esa otra parte. ujú. Hay una tendencia al vegetarianismo muy Sí. grande, a lo naturista, al cuidado del medio ambiente. Incluso al Entonces, consumo de alimento consciente, hay espacios para el no, consumo de la alimentación consciente, ¿no? ejercicio consciente, alimentación consciente, liderazgo consciente, todo tiene Todo una se tiene película. conciencia. Y es importante para los que nos escuchan es que estamos en la era de la conciencia y puedes que no estés de acuerdo, puede que no resuene contigo, puede que te moleste, Sí. puede que no te guste, pero Ujú. no quiere decir que por eso no estamos en ese momento. Claro. De una cosa es que a mí me guste Ujú. y otra cosa es que estamos en ese momento. Exacto. Entonces, ¿cómo convivir con este momento histórico? Porque no es Ujú. histórico en la humanidad. Claro, y si de repente si no te resuena, Edgar, que me parece importante, porque puede que no te resuene lo que tú dices, también es cómo logro seguir en ese proceso de vida cuando voy a tener un boom alrededor que me va a recordar completamente esta era o esta vivencia y que quizás yo no sienta tanto match con ella, porque también es importante cómo voy a vivir en mi Pues, estilo de conciencia diferente, ¿no? hay una cosa muy, muy interesante y es las personas que se resisten mucho a esto es actual, es como de resistirte a la inteligencia artificial, Ujú, como resistirte al dinero electrónico. sí, O sea, te toca, si no, no vives, ¿sí? claro. Pero hay una cosa interesante en este ejercicio de la conciencia cuando las personas se resisten, y es que las personas que se resisten atacan.
Ujú. de los que están en el camino de la conciencia. Ojo, estar en el camino de la conciencia es el camino de la iluminación y esto lleva miles de años, ¿sí? Sí, No es que tú seas mejor ser humano porque estás en la conciencia, el otro también es un ser humano, desde lo que él claro. puede, desde lo que él sabe, desde lo que él Ujú. cree, actúa. Y tiene un proceso evolutivo diferente y no quiere decir que esté mal ese proceso No. evolutivo, ese proceso de Porque cuando tú transformación. te juzgas y tú dices, Ujú. es que él está muy mal, tú no estás tan en conciencia, Claro, tú no estás tan empezando la evolución porque si estás juzgando al otro, claro. pues, acuérdate que en Piscis se juzga, se Ujú. pone en una O sea, posición. estás un poquito más atrás inclusive, ¿no? En Acuario se fluye, Ujú, por eso es que el elemento es aire, se fluye, ujú, tú claro. fluyes. Ujú, Pero si tú no estás fluyendo, sino que te estás resistiendo al señor de aquí, a la señora de allí, al comentario de allí, ujú, estás en esa transición y realmente es que no estamos ni allá ni acá. ujú. Mira, nosotros somos en este instante, la humanidad, somos los sobrevivientes de la última especie. Lo último Sí. que queda. Hemos sido el Ujú, último que queda. Los sobrevivientes de la última especie. Pero los primitivos de la nueva especie. sí. Esto es lo que nos hace interesante vivir en este momento, en este planeta. Ujú, Esa transición que estamos viviendo y experimentando. Entonces, ese claro. cambio no es fácil, Ujú, cuesta. Pero tú que eres psicóloga, la gente cada vez más quiere ir al psicólogo y no quiere claro. ir porque esté enfermo, no quiere ir porque esté Ujú, mal, no quiere ir porque tenga problemas, quiere ir porque quiere conocerse, quiere claro. hablarse. Y Sí, quiere conectarse con uno mismo, ¿no? Porque muchas personas ven ese proceso de conciencia más que con solo la terminología y todo el boom que hablamos, más con ese proceso de conexión, de transformación. Y a mí me parece interesante porque tú conoces mucho el tema, Edgar, y es justamente pensar, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, podemos llegar a definir a alguien que está incursionando o comenzando en ese proceso de despertar interior? O sea, podríamos visiblemente decir, esta persona con ABC ítems está iniciando su proceso. sí, claro, mira. Para eso hay que entender que la conciencia tiene niveles. Sí. En Piscis son estados, A Ujú, o B, pero aquí tenemos niveles, donde uno va sí, avanzando a nivel de conciencia. ¿Cómo identifico yo que estoy en un nivel de conciencia? Tú que nos estás viendo. ¿Cómo ujú. identificas si tú estás en un proceso de avanzar la conciencia? Primero, nos estás viendo. Ya dio el primer paso. Y aún y aún nos estás viendo. Y Sí. quieres seguir viendo hasta el final. Primera cosa. Y no lo echemos en saco roto. ¿Por qué? Ujú, Porque el hecho de dedicar mi vida, mi tiempo, ujú, escuchar este tipo de conversaciones, leer este tipo de información, conectarme, a asistir a eventos que tienen que ver con este ujú. tipo de cosas, porque al final es mi vida. Yo decido si me quedo en este podcast, en este video viendo esta información o elijo otro. Claro, correctamente. Ujú, ¿Sí? Entonces, primer síntoma es que tú eres sensible sobre estos temas, te llaman la atención estos temas, sí. te conectas con estos temas, el Ujú, universo te los pone a disposición. ujú. Es Sí. muy interesante. Aparecen cosas que te están asociadas, te aparece gente que habla del tema, te Ujú, aparecen muchas cosas, ¿sí? ujú. Cosas Te particulares, atrae de cierta manera a vivir y a escuchar y, ¿por qué no?, a internalizar ciertos temas, ¿no? ¿no? Porque necesitas información también, entonces necesitas oír, necesitas ver, necesitas hablar, necesitas... Entonces, digamos que cuando entras en ese camino, el universo te empieza a dar recursos. Los recursos Claro. son la información y este tipo de cosas. El primer paso. Segundo paso, ¿qué tanto para ti es importante la sociedad como un todo? Cuando tú tienes un nivel de conciencia bajo, lo que importa es, son niveles de conciencia yoicos. Para los que no son Ujú. psicólogos, yoicos quiere decir que buscan la satisfacción del yo. Sí. Y la satisfacción del yo se centra en el bienestar, en la supervivencia, Ujú. en sexualidad, en la comida, en el respirar, en el tener un hábito, en las cosas básicas que no están mal, que pues hay que vivir en este planeta. Sí. ¿Sí? Pero todo mi enfoque está ahí. Ujú. En la medida que yo, y entonces fíjense que es del uno, yo. Claro. Cuando El yo tengo centro. un nivel de conciencia me importa, soy yo. Ujú. ¿Cómo sé yo que estoy avanzando en el nivel? Ahora voy a poner ejemplos, que estoy avanzando en el nivel de conciencia, porque me empieza a importar el vecino, Ujú. familia, Sí. los colombianos, en este caso.
Ujú, el país, el continente, el planeta. ujú. ¿Qué hacemos si este planeta colapsa? ¿Qué hacemos? Me empiezo a preocupar de muchas más cosas que la Abajo, centralidad de mi día a día, ¿no? abajo. Me expando en la conexión con los demás, Ujú, incluyendo la naturaleza, claro, los animales, el planeta. Ahora el planeta es una entidad, el planeta está sí. vivo. Quien Ujú, crea que no está vivo, pues es muy fácil que lo entienda. El planeta respira. ¿Cómo respira? Los vientos, el aire, la evaporización, la lluvia, ujú, todos estos movimientos que hace el planeta demuestran que es una entidad viva. Un síntoma muy importante es que ustedes identifiquen qué tanto ustedes se conectan con algo que va más allá de su única satisfacción. Obviamente, cuando yo tengo más nivel de conciencia, incluyo más gente. El ujú, último nivel de conciencia, según Richard Barrett, se llama servicio. Y es cuando sí, yo soy un servidor para la humanidad. Pero claro. también quiero que entiendan ustedes que cuando ustedes están en ese nivel de conciencia más alto, la actitud que están en un nivel más bajo Ujú, es distinta. Porque, digamos, claro. cuando yo estoy en un nivel de conciencia alto, las personas que están en un nivel de conciencia bajo me critican. Me dicen, es que usted es muy sapo, es que usted es muy regalado, Ujú, es que usted, no sé qué, es que usted es muy metido, es que usted quiere sí. ayudar a todo el mundo, porque es que usted, que Claro, saben porque que lo ven como algo malo, lo volvemos a ver a la era anterior, a el bien y el mal. Y no lo atamos a que, claro, tú tienes un nivel de conciencia en el que piensas en otras personas en ese momento, ¿no? bueno, Kate, pero es que, ¿con qué ojos me está mirando esta persona? Claro, Con los ojos de su nivel de conciencia. Él no puede total. ver que este acto que yo estoy teniendo no es para mí, es para el planeta. Ujú. Que ahí hablamos justamente del altruismo, ¿no? O sea, esa persona altruista en la que ya piensa en cómo En el repercute común, su conducta en en el otro, ¿no? el bien común. Ujú, Ahora, al revés, cuando tú estás aquí, en un alto nivel de conciencia, van a saber si ustedes si sí lo hacen o no. Cuando estás en un nivel de conciencia alto y ves a ujú, alguien, te relacionas con alguien que está en un nivel de conciencia bajo, que solo puede dar peras porque es un peo. Tu actitud, si esta actitud es de crítica, esta actitud es de compasión. Compasión viene de comprender. Entonces, yo comprendo que tú actúas desde tu nivel de conciencia, por lo sí. tanto, no te juzgo. No es Sí, ni tu actúas desde otro intent, ¿no? Desde tu saber y entender. desde lo que puedes, Ujú, desde tu nivel de conocimiento o de ignorancia. Es lo ujú, que he visto, mira que cuando yo tengo eso ya no discuto tanto, porque si el claro. señor por calle me grita porque cualquier cosa o me tira el carro, o no sé qué, ayer me tiraron el carro, yo iba en la bicicleta, no, yo iba en la bicicleta, iba cruzando y era una doble vía, y el señor no venía por el carril de él, sino por el que me tocaba a Wow. mí. Sí me chocó, me lastimé un pie. Yo respiré, lo miré, seguí a mi bicicleta y seguí. Y me dijo, ¿para qué me bajo de la bicicleta a insultarlo, a golpear el carro? Él hace lo que su capacidad le da. Ujú. Claro, lo que puede Y él yo en así ese como, momento, porque él está en un nivel mucho más bajo. Y en ese "Eso". momento, si nosotros tenemos un nivel de conciencia más elevado, también es comprender que la otra persona aún le falta tránsito, ¿no? Si el señor tuviera un nivel de conciencia alto, jamás, Claro, jamás se metería por el carril en contravía. total. Jamás. ¿Por qué? Porque él dice, si yo me meto en contravía, de pronto viene alguien y se Ujú. estrella Golpeó conmigo, a alguien, claro. lastimo a alguien. Ujú. Pero como estoy en mi nivel de conciencia de mis satisfacciones, yo me meto por donde yo quiero. No, y no solamente me meto por donde yo quiera, sino que cumplo mi objetivo, que es que yo quiero pasar primero, ¿no? O sea, porque mi prioridad prela por encima de las otras personas también, ¿no? Fíjate por qué, por ejemplo, en nuestro país nosotros hoy hablamos de temas que antes no hablaban jamás. Antes, yo recuerdo de niño, nosotros no oíamos hablar del país, del planeta. Claro, Nosotros vivíamos en estábamos Colombia, centrados solamente en nosotros. ¿no? Entonces ahora empezamos a ver cosas y empezamos a ver el planeta como un todo. Empezamos Ujú. a ver que lo que nosotros hacemos aquí repercute, lo que ellos hacen allá repercute. Y nos preocupamos inclusive por el planeta, ¿no? Mira, si hacemos esto, nos vamos a quedar sin agua, si hacemos esto, no vamos a cuidar las plantas y mira cómo está el clima, mira cómo hay contaminación, o sea, pensamos un poco más allá de lo que yo recuerdo antes, que solo se ponía la emisora para tu municipio, tu sector cercano, y eso es lo que tú te enterabas, ¿no? Te enterabas Sí, del que vivía, el que fallecía y lo que iba, pero solo ese lugar, lo que tú dices era muy sí, poco factible
que tú pensases más allá de lo que yo hago acá en mi ciudad, en mi municipio, en mi región, repercute en el mundo, repercute en mi país, repercute en mi vida más adelante, ¿no? Y fíjate qué interesante esto que estamos hablando, porque estamos viendo cómo el planeta como un todo está teniendo niveles de conciencia distintos, más participativos, como lo estás diciendo. Bueno, Caterina, y otro de los puntos que nos puede indicar que estamos en ese camino es que tanto nos importan las causas sociales. Recuerden, Sí, mientras más arriba, más gente hay. Nos interesan las causas sociales porque nos sí, interesa el bien común, no solo exactamente. a mí. Entonces, Ujú, nos interesa el cuidado de los animalitos, nos interesa el cuidado de la naturaleza, nos interesa el cuidado de los ancianos, nos interesa la alimentación de los niños, nos interesan otras cosas. No necesariamente soy voluntario, estamos hablando de total. interés. Ahora, Ujú, si esto lo llevo a la acción, pues mejor. ujú, Pero a veces a mí, por ejemplo, me encantan las causas con los animalitos, ujú. pero pues yo no puedo tener en mi casa un criadero, un cuidadero 30 de perros. animalitos. Primero, no tengo tiempo para hacerlo, no tengo los Ujú, recursos, no tengo el espacio, pero si yo lo tuviera, tal vez lo haría. Pero eso no claro. quiere decir que yo me conecte con esas causas, cuando la gente está Ujú, dando en adopción, cuando claro. hay un animalito perdido, entonces yo lo, sí, cuando hay un animalito en la calle, pues no se me ocurriría jamás darle un golpe, ¿sí? Ujú, Hay gente que lo hace. Entonces, sí. fíjate, que si yo veo un perrito en la calle y yo lo cojo a patadas, Ujú. la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de conciencia de ese ser humano? Claro. Y volvemos a lo mismo y el ejemplo que tú decías con el vehículo, ¿no? O sea, ninguna persona con un nivel de conciencia elevado se va a ir en contravía. Hacemos lo mismo de esta forma. Ninguna persona con un nivel de conciencia elevado va a dañar una vida, porque estamos hablando de que así sea un animalito, es una vida, porque va a prelar el sentido humano, de decir, bueno, no lo puedo tener en casa porque no tengo la posibilidad, pero tampoco le voy a hacer daño, que es Sí, importante, ¿no? Ahí yo lo ujú, conecto mucho porque tú has dicho algo que me resuena y tú hablas de, bueno, esa persona de ser consciente, de preocuparse por el otro, de quizás algunos ser un poco activistas, no solamente en ejecución, sino también en pensamiento, en corazón, en lo que ya me preocupo por el otro o por las otras personas. Y sí, me queda resonando un poco si cambia el tipo de líder, el tipo de personas dentro de una organización, si cambia cómo tratan a las otras personas cuando tenemos líderes y cuando tenemos personas dentro de la organización con un nivel de conciencia elevado. Tú que has estado totalmente. dentro de eso. Totalmente distinto, totalmente contrario. Mira, voy a comenzar hablando de ese tema. Te voy a contar la historia de una sesión de coaching que tuve esta semana con un líder. Sí, Entonces, estábamos en la sesión y entonces él era, chao, ¿qué te ves? Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Le dije, oye, ¿tú estás en la oficina? ¿Por qué te están interrumpiendo tanto? Porque habíamos sí, acordado que era un espacio. Dijo, lo que pasa es que los muchachos cuando se van a en un grupo de hombres, cuando todos pasan y se despiden de mí, entonces discúlpame, pero me estoy despidiendo de ellos. sí. Y hablo con los recursos humanos hoy y le digo, ¿qué síntoma tan feo? Ujú, Cuando los colaboradores se toman el trabajo de ir a la oficina del jefe a despedirse, eso quiere decir que ahí está pasando algo. claro. Cada uno ponga la etiqueta que quiera, pero ahí está pasando algo. Ahora, cuando el colaborador se escabulle y dice, Ujú, no dicen que se dé cuenta, ahí también está pasando algo. claro, Y totalmente. efectivamente, ella me dice, es el hombre más espectacular que tiene la organización, que lo quiere y todo. Entonces, para él es muy importante la gente y los Ujú, resultados. sí. Es que también, que no quiero que esto suene a romanticismo por allá, como una cosa como muy poética, muy difícil de, no, esto se aterriza en la cotidianidad, que en la Claro, cotidianidad es en el uno no día a tiene que, día, no solamente claro, aplicado a un momento de tu vida. claro, ese me parece muy interesante, ese concepto, porque la gente piensa que entonces ser más consciente implica dejarme crecer el pelo hacia lo hippie y andar de batola y estar Sí, sentado meditando todo el día. No, ujú, es la vida. total. La vida permanente, ahí es donde Ujú, ponemos en acciones. Entonces, en el liderazgo pasa lo mismo. Cuando un líder solo quiere brillar él, cuando un líder solo quiere que sus opiniones sean las válidas, cuando un líder solo pues, está centrado en el yo, sí, pues claramente no le importa a la gente. Entonces, esos son líderes que dicen, mira, yo necesito este informe CATE para mañana a las 8 y son las 4 de la tarde y ujú, a las 5 y dice, bueno, chao, que te rinda porque mañana necesito el informe.
claro. Oye, tú también tienes vida. Ujú. Claro, que se pierde un poco esa humanización, ¿no? Porque una Claro, cosa es claro. lo que tú decías, no lo vamos a romantizar, que ser una Sí, persona consciente solamente en un espacio de tu día a día, en un momento. Entonces, llego a la oficina y soy consciente. Ah, pero en mi casa ya no tengo ese nivel de conciencia. Ah, pero en la calle lo tengo más. No, es ex- una constante, ¿no? Y también sí, es una constante del otro lado, cuando no hay ese nivel de conciencia que no va y no tiene nada que ver con que seas empático o no seas empático, sino también en que como no tengo ese nivel de conciencia tan elevado, son esos jefes que tú dices, me los tienes que entregar y no me interesa cómo lo vayas a hacer. Yo no me solamente interesa quiero si estás resultados. enfermo, si estás en capacidad, si estás, no me interesa nada. Primero, porque volvemos otra vez a un interés muy individual. Entonces decíamos que no podemos separar, ¿no? Que nuestro nivel de Sí, conciencia pues va a ser sí, una constante, ¿no? En nuestro día a día. Pero también hay que ser conscientes que hay algunas personas que van a poder vivir obstáculos para llegar a ese nivel de conciencia alto o elevado. ¿Cuáles tú consideras que pueden ser esos obstáculos que nos surjan en nuestra día a día, que nos limiten en esos procesos de conciencia? la sociedad en la que estamos, Ujú. que todo el tiempo necesitando el mensaje de primero tú, consume, compra, consume, compra, consume. Ya, empecemos por ahí, de Sí. conciencia del consumo. O sea, si yo tengo 10 camisetas, ¿por qué necesito 15? Ujú. ¿Cuándo las voy a usar? Y yo veo, por ejemplo, gente en las redes que tienen 450 zapatos. ¿Para qué los vas a usar? ¿Cuándo los vas? No te alcanza la vida para usarlos. Sí. ¿Por qué necesitamos tanto? Entonces el sistema nos está diciendo, consume, consume, consume. Por eso es que ahora el consumo consciente, la Claro. ropa consciente, ¿sí? Ujú. Entonces, el sistema como tal en el que estamos es un sistema que todo el tiempo nos está invitando a la individualidad, pero Sí. depende de mí, precisamente mi nivel de conciencia, ser capaz de fluir en ese sistema y adaptarme a ese sistema, porque tampoco es lo que yo decía antes, tampoco es que entonces yo, como vivimos en un sistema capitalista, entonces yo voy a vivir con la foto, con la ropa de Internet. No, tampoco. O sea, Sí. sí, soy más consciente. O sea, Ujú. compro algo porque conscientemente lo necesito. Claro. Tener un equilibrio, ¿no? Que es el proceso de equilibrio en mi vida como tal. Sí, y hasta ahí, o sea, no es necesario un consumo desbordado. Entonces, esa es una, que es el sistema en el que estamos nosotros, el planetario. Lo otro son nuestras personas alrededor, Sí. que al final todo redunda en mí. O sea, realmente Ujú. los propios soy yo, ¿sí? Sí. Pero digamos que esas son variables que están ahí afuera influyéndome y depende de mí si yo me dejo o no influir. Entonces, las personas a Claro. mi alrededor. Es que, claro, como usted ahora se volvió tan espiritual, claro, como usted ahora se volvió tan no sé qué, entonces la gente a mi alrededor empieza a excluirme Ujú. porque soy el Claro. raro, Ujú. ¿sí? Porque empiezo a tener unas conversaciones distintas Sí. que no se articulan con los que eran mis amigos supuestamente o era mi familia más cercana, Porque mi porque ya no pareja. vibran en el mismo sentido, ¿no? También. Mi pareja, Kate, yo he visto, no sé si tú has visto en consultas, parejas que llegan porque los niveles de conciencia en uno han evolucionado, en el otro no. Y Totalmente. Claro. hay amor, hay pasión, hay familia, hay hijos, hay proyectos, hay todo. Pero la conciencia los divide porque es que Diferente. yo ya no vibro en la misma sintonía contigo. Te Claro. amo mucho, Ujú. eres el ser de mi vida, pero nuestros caminos tomaron dos niveles distintos. Yo avancé y Total. tú no avanzaste y no está mal que no hayas avanzado, no te voy a juzgar. Solo que ya no vibramos en la misma tónica. No, y utilizan muchas frases de: "Es que sigue siendo lo mismo". Entonces, cuando hablamos de ese sigue siendo lo mismo, lo que tú dices, no es que esté bien o esté mal, pero en este momento la vibración que tenemos o el norte que tenemos es diferente, o como miramos al mundo Como lo vemos miramos, de maneras diferentes. como miramos. Entonces, al final encontramos una serie de circunstancias del sistema en el que estamos. Imaginémonos que hay una pirámide en la Sí. evolución de la conciencia. Y aquí abajo está la masa, Ujú. la que deja el popo tirado, la que no le importa al otro, el jefe ese que dice a mí que me importa, yo soy el jefe, yo estoy que hacer lo que yo digo, ¿sí? Por eso Eh, soy el jefe. y otra serie de comportamientos que están asociados como a ese nivel básico, ¿sí? De Ujú. satisfacción. Y hay mucha humanidad en ese nivel. Míralo, por ejemplo, en las relaciones. Aquí seguramente hay gente joven que está buscando pareja. Hay mucha gente que quiere pasar el rato. No está mal.
Pero a medida que yo voy avanzando, voy encontrando menos personas Ujú, sintonizadas con eso. Por eso es que es una pirámide. Mientras más arriba hay menos personas y eso ujú, implica más soledad, pero no es esa soledad que se nos claro, viene a la mente. ujú, Es una soledad con la mejor compañía, que soy yo. claro, Yo tengo un nivel de conciencia alto, yo no necesito, yo estoy en el sistema, pero no ujú. necesito del sistema. Claro, y vas a poder tener esa compañía, pero en la misma sincronía tuya, que va a ser una compañía empática, de escucha, de ir de la mano, no de que uno va por encima del otro, ni mucho menos, sino que una compañía transformacional realmente, ¿no? Sí. Entonces, no significa, acuérdese que Piscis siempre se nos va a los extremos. Entonces, algunas personas deben estar pensando en esto. Entonces, pues yo no quiero un nivel de conciencia así porque vas a estar solo en la vida. Bueno, Sí. primero, no vas a estar solo porque estás contigo. Y segundo, lo que pasa es que las personas que llegan a ti son distintas. Ujú, Son personas con un nivel de conciencia similar al tuyo, empiezas a entrar a escenarios distintos, claro. empiezas a tener conversaciones distintas, empiezas a encontrar oportunidades distintas. Claro, no vas a estar solo íngrimo en el planeta, solo Sí. en el medida en que la cantidad de personas se reduce, porque hay pocas personas interesadas en avanzar Ese y proceso de contigo. conciencia. Claro, y es Entonces, donde empezamos a hablar un poquito más de esa era de la integralidad, ¿no? De volver a todo como como integrarlo, no solamente en ti, sino también integrarlo en tu proceso y reconocer lo que tú acabas de decir, que si yo quiero ser mucho más consciente, también voy a apuntar a poder ir construyéndome y fortaleciéndome para ir subiendo en esa pirámide, ¿no? exacto. Eso tiene muchos costos, porque a veces incluso tu familia sigue siendo tu familia, vas a compartir la Navidad, los cumpleaños y todo, pero ya no encuentras ahí esa armonía, esa sincronicidad con ellos desde tu evolución. Sí. Seguirás siendo tu familia, claro, lo seguirás queriendo, claro, como la pareja que hablamos, yo te sigo queriendo, solo Ujú. que Claro. no estamos en la misma sintonía y eso no te Ujú. hace ni mejor ni peor, ni a mí tampoco Sí. mejor ni peor. Sí, para que no nos vayamos a esos extremos donde casi que yo ya soy un cuzumbo solo que vivo en una finca por allá metido porque no, tampoco, o sea, no es Sí. necesario. Tú puedes estar en la multitud, puedes estar en un concierto Ujú. con 400, con 50.000 personas y tú estar en conciencia. La Claro. conciencia es un estado, Y no lo es un puedes momento. disfrutar, claro, y puedes estar disfrutando y puedes estar siendo una persona y sacando el máximo provecho de cualquier momento sin necesidad de lo que tú acabas de decir, de que o es blanco o es negro y ya, Ahora, punto para no más. complementar ahí y pasar al otro punto, es que conciencia se define como esa habilidad que tienen los seres humanos, que por eso lo tenemos los humanos, Ujú, eh, esa habilidad que tenemos los humanos de salirnos de nosotros mismos y mirarnos a nosotros mismos, es de ser consciente. Y para eso hay un acto que para mí es el acto más importante para tomar conciencia, porque sé que los que nos están viendo dicen, pero ¿cómo la pare? Cuando usted sienta que está actuando de una manera que internamente algo le dice como que por ahí no es la cosa, ujú, para, literalmente, detente y haz esa mirada de ponerte un espejo, de mirarte hacia afuera y decir, ¿cómo estoy actuando? Y cuando yo hago ese acto de conciencia, tomo una posición. Digo, voy a seguir haciéndolo. O que también eso es conciencia. A veces puede que yo esté haciendo algo que sea un daño de alguna manera, pero tomo la conciencia y digo, si yo me robo este lápiz de esta almacén, es un ujú, daño. ujú, Lo voy a hacer de manera consciente. O sea, ujú, sé que es un daño. Eso es conciencia también. Conciencia es ser capaz de darse cuenta de lo que hago. ujú, No es solo espiritual, pero conciencia es de vivir en el presente, vivir de forma deliberada, vivir analizando, ujú. revisándote. Claro. Ahora, yo digo deliberadamente, me voy a robar este lapicero porque está muy bonito y estoy consciente que me lo estoy robando. Ujú, Cuando me tomen en la puerta y me digan, señor, venga, usted tiene algo que no es suyo. ujú, Usted, como usted fue consciente, usted va a decir, tienes razón, yo me estaba robando este bolígrafo, lo voy a sí, devolver y es más, voy a pagarlo sin llevármelo. ujú, Era un acto que no está correcto. ujú. Cuando no soy consciente, digo, no, yo no fui, no, yo no lo tengo, no, usted me está mintiendo y lo tengo en el Se bolsillo. me cayó solo el bolsillo. Yo no sé cómo apareció ahí, pero es la conciencia de, yo les recomiendo, mire, pare, revisen qué está sucediendo con usted y tome la decisión de cuál es el mejor camino. Ujú.
el Y, que y su corazón y su alma le diga. Sí. Ujú. Y justamente yo creo que ahí me ayudas a ir profundizando en dos cositas importante que tú les pudieras contar. Y era uno de esos, es, ¿qué le podemos decir desde tu experiencia, Edgar, a esas personas que consideran que en este momento no tienen un proceso de conciencia? O sea, que son conscientes de que les hace falta seguir creciendo en ese proceso de conciencia. ¿Y qué herramientas pueden utilizar para fortalecer ese proceso de conciencia en su día a día, pues para seguir transformándose, para ser un poquito más integrales, sobre todo en estos cambios de eras? Lo primero es volver a recordar que si tú crees que estás en un, que no estás en un nivel de conciencia avanzado, ya estás en un nivel de conciencia. Cuando hay posibilidades de explorar campos adicionales a mi cotidianidad, los rechazan. Yo que trabajo con líderes, mira, yo tengo líderes que uno los programa para una atención y siempre están ahí. Pues mi querido Edgar, yo creo que hay algo que me resuena mucho y no quiero que cerremos este espacio sin que tú desde tu saber, tu entender, desde ese conocimiento tan maravilloso que tienes, ¿qué le podríamos decir a ese alguien que no entiende nada de los procesos de conciencia porque no los entiende, no es tan fácil de digerir en algunos casos, pero que sabe que su interior le pide despertar o quiere empezar esa transformación? Bueno, yo voy a comenzar respondiendo a esta pregunta con una historia que contó una Ujú, vez. Decía, hay tres tipos de sabios. ujú. El que lee mucho sobre cómo ser sabio, pero no aplica nada de lo que lee. Sí. El que lee un poco y aplica un poco. Ujú, Y el que nunca ha leído nada, pero es muy sabio. ujú, En este tema de la conciencia, yo la recomendación que les diría, si usted siente en su corazón que debe empezar a reconectarse con cosas de su conciencia, con la humanidad, comportamientos distintos, con ujú. actuar distinto, sentir distinto, ese es el camino. No Ujú, necesitamos intelectualizarlo porque es que la conciencia no es intelecto. Empezamos y leemos las 50 claves para elevar la conciencia, los 8 caminos de la conciencia, y entonces lo que hacemos es que estamos alimentando el intelecto. ujú, Y esto no es conciencia, eso es intelecto. Entonces, es empezar a reconectar con el sentir. Realmente lo más importante para la conciencia es el sentir. Y ese sentir trae la intuición, ese sentir trae el camino correcto, ese sentir sí, trae la respuesta que nos está diciendo por ahí es o por ahí no es. ujú, Pero cuando la pasamos por esa intuición, la pasamos por el cerebro, si nos haya dicho que no, seguimos insistiendo por el camino que es. Es volver a escuchar eso que es inaudible, pero que está ahí, que ujú, nuestros sentimientos, sí, lo que experimentamos internamente. Y otra cosa para complementar lo que decíamos en una parte de este video, y es que si tú que estás viendo este video, que es un síntoma que ya estás conectando tu conciencia, ujú, porque te estás interesando en escuchar, en participar, en claro, compartir. Creo que no hay una fórmula, yo no diría que hay una fórmula para lograr desarrollar la conciencia. ujú, Cada uno tiene su camino y mi eso, camino es distinto a tu camino. claro, Entonces, cuando queremos adoctrinarnos, pero eso es mucho de la era pasada, es ujú, queremos adoctrinarnos, entonces queremos meternos a un grupo, queremos tener una línea de desarrollo, entonces yo me vuelvo de una religión o de una ujú, secta o de un grupo, de una ideología o de cualquier cosa. Eh, Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas, claro, porque al tomar yo una línea, de alguna manera estoy rechazando las otras líneas. Yo pensaría que debemos ser más escépticos y hacer lo que sintamos. Si usted siente que no debe comer carne, no coma, pero no ujú, porque su hermano, su hermana, su amigo le diga que tiene que ser vegetariano, no. Si usted siente que no quiere comer, no coma. Si usted siente que quiere comer, coma. Si ujú, usted siente que quiere hacer yoga, hágalo. Si usted siente que quiere hacer meditación, hágalo. Si siente que quiere rezar, rece. Si siente ujú. que quiere ir a la iglesia, vaya. Es empezar a conectarse realmente con lo que tu cuerpo también empieza en ese proceso de gestión y te da indicaciones de qué Porque cosas yo le estoy hace falta. desde mi conciencia, no desde lo que hay que hacer según el Ujú. sistema. Todo te va llevando hacia, digamos, un punto de ese ser consciente integral y no de ir haciendo cositas que nos
busquen fortalecer esa conciencia porque no funciona así, sino ir de la mano y también profesar lo que queremos, ¿no? O sea, si creemos en algo, pues lo llevamos a la acción, lo predicamos, lo ejecutamos, porque de esa manera también los empezamos a integrar. Si yo realmente estoy trabajando desde la conciencia, no necesito decirlo. Ujú. Ese es otro síntoma. El que alardea mucho de eso no está tan en conciencia, porque acuérdense yo. Si Ujú, yo tengo que alardear diciendo, yo soy un ser iluminado, yo tengo mucha conciencia, yo trabajo por el ser, no es tanto, porque no ujú, necesitas de decirlo, claro. necesitas vivirlo, Ujú, vivirlo. Ahora el otro interpretará tus comportamientos, pero cuando uno lo menciona tantos, dime de qué ¿cómo es que? Dime de qué te ufanas y de qué te falta. ujú, totalmente. Claro, y es parte de ese proceso en el que tú no necesitas agradar al otro, solamente tú quieres es vivir con tu concepción, con tu saber, con tu proceso de conciencia y pues eso también es parte de lo que hablamos, ¿no? En el camino vamos es ya conectando con las personas que tienen ese nivel de conciencia mucho más elevado que el nuestro y Sí, no es que esté bien o esté mal, sino que es parte también del proceso, ¿no? es el camino. Ujú, Sí, así es. sí, Entonces, tocante. Edgar, no, me encantó que estuvieras con nosotros. Sé que es un tema para muchos profundo, polémico, pero más allá de eso es esa conexión. Puede que a ti te resuene en este momento el tema, puede que no te resuene, no está mal, pero sí es ser un poco más abiertos a que cuando hablamos de conciencia no es una terminología de boom nada más, sino que también es un proceso de transformación integral y es un proceso de conocimiento y reencuentro contigo mismo, que es lo más importante. Y aquí yo creo que nos diste una explicación maravillosa de esos procesos, así que mil gracias. Muchas gracias a ti, Katherine, por la invitación y pues espero que podamos seguir conversando este tema que es bastante amplio, hay muchas miradas, muchas perspectivas. Así Entonces, es. nada, seguir invitándolos a que sigan el canal, que sigan escuchando los capítulos que vienen y los que ya pasaron, que también hay unos súper interesantes, súper interesantes. eh, y muchas gracias por la invitación a ustedes. No, a ti. Muchísimas gracias y a ustedes que se conectaron con nosotros. Recuerden seguirnos, sobre todo en nuestras redes de @sin instrucciones en Instagram y suscribirse a nuestro canal, que es lo más importante, así les llega la campanita. Así que muchísimas gracias a todos, Edgar. Gracias a ti. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sin instrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Katherine Rendón y te espero al otro lado. Necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama sin instrucción.